Como bien dijo Pablo en las Escrituras, llegará el momento en donde personas de todo pueblo, de toda nación y de toda época rendirán sus rodillas, doblarán sus rodillas delante del Señor y lo declararán Señor por sobre todas las cosas. La bendición que tenemos hoy, mis queridos hermanos, es que hoy nosotros podemos declarar digno, santo y justo al Señor, y no habrá que esperar hasta aquel día, sino que hoy nuestro corazón se rinde delante de Dios y lo llamamos Señor. Amén. Señor bendito, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no exaltarte? Si tus maravillas, tus bellezas, tus bondades hacia nosotros son inimaginables, son incontables. Señor, concédenos deslumbrarnos todos los días delante de ti, que cuando te pensemos, cuando te imaginemos, cuando hablemos contigo, digamos: wow, nuestro Dios es asombroso, es poderoso, es digno de gloria y digno de honor, Señor. Te lo pedimos, y ahora que estudiemos tu santa palabra, que tu escritura también nos asombre, nos emocione, Señor, y que nos haga rendir nuestro corazón delante de ti. Querida iglesia, una reina muy poderosa de tiempo antiguo, la famosa reina de Saba, tuvo una reunión con el gran rey Salomón, y en esa reunión ella exclamó las siguientes palabras. Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 6 al 9. Entonces la reina exclamó: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se me dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. Salomón, de hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. Qué feliz debe estar tu pueblo. Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día escuchando tu sabiduría. Y dijo esta reina pagana: alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Debido al amor eterno del Señor por Israel, Él te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Señor, dirígeme en el estudio de esta mañana, por favor. Abre nuestro entendimiento, que nuestro espíritu esté atento, para que lo que tengas que decirnos hoy, Señor, realmente cause impacto en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días. Antes de tomar su lugar, salúdense entre ustedes, y CF Kids, vayan a su lugar, por favor. Buenos días nuevamente para todos, que el Señor les bendiga. Dispóngase para estudiar las Escrituras conmigo, por favor, tome su lugar. Y quiero preguntarle, y respóndame allí desde su lugar: ¿qué es lo que más le deslumbra de lo que ha visto? ¿Qué de lo que ha visto le hace decir wow? ¿Qué de lo que ha visto en otra persona le hace decir wow, yo quisiera lo que tiene esa persona? O qué bien, o qué propiedad lo hace abrir la boca y decir tremendo, tremendo. ¿Sí se ha deslumbrado con algo en la vida? Claro que sí. Con paisajes, con tantas cosas que uno ve y uno dice tremendo, qué precioso. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a las mansiones que hay por allá en la montaña. Yo no sé cuál es ese sector, Hierbabuena. Yo nunca he ido, pero me han dicho que las casas son increíbles, que la gente dice wow. Pues bueno, hay personas que se dejan deslumbrar fácilmente con el dinero, como les decía. Entonces ven una casa preciosa, ven autos de lujo, una moto de alto cilindraje, y algunos jovencitos, cuando ven una moto de alto cilindraje en la calle, ¿cuál es el movimiento que hacen con la cabeza? Sí. ¡Wow! Tremenda moto, como suena, ¿verdad? Hay otros que los deslumbra la inteligencia del otro. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto ha leído? Y van a la casa y ven todo ese poco de títulos y de grados y posgrados, y se dejan deslumbrar por la cantidad de títulos que tienen. ¿Qué tal el poder? ¿Se ha visto personas con autoridad, con poder?
que con solo una llamada solucionan cualquier problema y le ponen a uno lo que uno necesite enfrente. Hay gente que tiene mucho poder, mucha autoridad, y algunos se deslumbran con eso. Yo le preguntaba a mi esposa y mi esposa me dijo: cuando yo tenga un bebé, seguramente va a ser un embarazo difícil. Y yo no voy a ser como esas mamás que cuando recién tienen a sus niños se ven todas perfectas y con su cabello perfecto y su cuerpo impecable. Ella dijo: a mí eso me deslumbraría, la belleza, el estilo. Ok, ¿qué te deslumbra a ti? Pues resulta que, como les decía al principio, hace cientos y miles de años, una mujer que seguramente lo había visto todo, que lo había escuchado todo, que tenía prácticamente el mundo en sus manos, una llamada reina de Saba, de un lugar del sur de África, se enteró de un tal Salomón que decía una cantidad de maravillas de este sujeto, una cantidad de bondades de este sujeto, y ella no lo podía creer, al punto. La información que llegó a sus oídos la llevó al punto de embarcarse en un viaje de casi 3 meses en caravana para ir a ver con sus ojos si era verdad lo que decían de este tal sujeto, Salomón. Pero ¿qué era lo que hablaban de Salomón? ¿Qué era lo que se decía de Salomón? Porque aquí yo le he predicado tal vez 4 o 5 domingos acerca de Salomón y como que no es muy bueno, ¿verdad? Un rey un poco perverso a la vista de Dios, a los ojos de Dios. Pero a los ojos del mundo, Salomón lo tenía todo, todo. Era un hombre que según el mundo era sumamente glorioso. Y quiero contarle qué era lo que había llegado a los oídos de la reina de Saba. En primer lugar, revisemos la gloria de Salomón, qué tan glorioso era. Si usted desea, allí en su bosquejito, en su hojita, usted puede escribir allí la gloria de Salomón. Y lea por favor conmigo Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 34, y allí vamos a ver muchas de las cosas que tenía Salomón. Versículo 29, ¿está conmigo? Dice la escritura: Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios de Oriente y la de los sabios de Egipto. Estos sabios de Oriente son los mismos que, si alguno lo ha leído alguna vez, están en conversaciones con Daniel en Babilonia. Estos mismos sabios de Oriente son los que vieron la estrella cuando Jesús nació y lo visitaron. Eran personas realmente estudiadas, pero Salomón tenía una sabiduría superior a la de todas estas personas. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán, el Ezraíta, y los hijos de Maol, Emán, Calcol y Darda. Eran personas, unas eminencias en el reino de Israel. Y su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Y pónganle cuidado a estos versículos. 32. Compuso unos 3,000 proverbios. Escribió 5,000 canciones. Este sujeto podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. Ese es el moho, el famoso moho que tanto sale a veces en las zonas húmedas. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí leemos estos versículos y uno dice como, wow, pues preparado el hombre. Si usted lee unos versículos más arriba, se nos cuenta cuántos caballos tenía Salomón en su propiedad. ¿Alguno sabe el dato de cuántos caballos llegó a tener Salomón? ¿Cuántos serían muchos caballos? ¿100 serían muchos caballos? ¿500 serían muchos caballos? ¿1,000 sería? ¿Dónde metió uno 1,000 caballos? Qué tremendo, ¿no? 12,000 caballos tenía este sujeto.
12,000 caballos llegó a tener Salomón. ¿Dónde uno mete 12,000 caballos? ¿Qué hace uno con 12,000 caballos? ¿Cuántos empleados hay que tener para que alisten 12,000 caballos? ¿Cuánta comida? Entonces, el entender que Salomón tenía 12,000 caballos también nos lleva a entender lo rico que era. Era sumamente millonario. Hay algunos estudios que tratan de comparar la riqueza descrita en la Biblia de Salomón con la riqueza de Elon Musk, que es el actual hombre más rico del mundo. Y aparentemente Salomón llegó a tener más dinero que él. Ahí le dejo ese dato curioso para que lo revise. ¿Quién era Salomón? ¿Qué llegó a los oídos de la reina de Saba? ¿Quién era este sujeto? Mire este listado que aparece en pantalla. ¿Quién era Salomón? Era científico, era un escritor prolífico, era compositor, era músico, era biólogo, era famoso, influyente a nivel internacional y además de eso era millonario. Ese era Salomón. Por supuesto, como le decía al principio, a la luz del mundo, Salomón lo consiguió todo. Y creo que incluso nosotros, si fuéramos a visitar al Salomón de aquel entonces, quedaríamos un poco deslumbrados de quién es él, ¿verdad? Tremendo sujeto, tremenda capacidad, tremendas capacidades. Pues como les decía, a 2,000 kilómetros, esta mujer, que presuntamente era africana, porque no sabemos exactamente dónde quedaba el reino de Saba, escucha de este gran Salomón y se mete un viaje de 2 a 3 meses para ir a ver de primera mano si todo lo que decían de él era verdad, porque como ella lo va a decir, no lo podía creer, no puede ser verdad. Primera Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 3. Dice la escritura: cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba ¿qué? Fama que honraba el nombre del Señor, fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Y llegó a Jerusalén con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Y cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. Y sorpresivamente en el versículo 3, Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas y nada le resultaba demasiado difícil de explicar. 3 comentarios que quiero hacer de estos primeros 3 versículos. La fama de Salomón hablaba de quién era su Dios. Así inicia el versículo 1. Dice: cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor. Lo que era Salomón, lo que hacía Salomón, hablaba del Dios al que él honraba. Entonces, si Salomón era así de ordenado, si Salomón era así de próspero, si Salomón era así de sabio, si Salomón era todo lo que era, entonces ¿cómo era su Dios? Tremendo Dios que tenía que tener este hombre para que tuviera todo esto, fama que honraba el nombre del Señor. Y aquí quiero hacer una pregunta aplicativa para nosotros, valiéndome de este texto. Está en pantalla. Y la voy a hacer con cuidado porque, ya voy a explicar por qué con cuidado. Según tu vida, ¿quién es tu Dios? ¿Por qué digo que con cuidado? Porque por supuesto hay momentos de nuestra vida de dificultad, hay momentos de nuestra vida de debilidad y eso no describe quién es nuestro Dios. Pero en términos generales, según tu vida, ¿quién es tu Dios? Si una persona te observara durante un año seguido, ¿quién sería tu Dios? ¿Tu Dios según tu vida es misericordioso? ¿Tu Dios según tu vida es un Dios de orden? ¿Tu Dios según tu vida perdona? ¿Tu Dios según tu vida quién es? ¿Qué hace ese Dios? Y creo que algunos de nosotros tendríamos que bajar la cara con vergüenza y decir: entonces ¿qué Dios ven a través de mí? Pero pastor, ¿usted de dónde saca esa idea? Esa idea no tiene ningún fundamento en este texto. Claro que sí, porque si hay un título que nos ponen a nosotros los creyentes en el Nuevo Testamento
al cual le huimos a veces, es que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Tú eres el representante de Dios visible aquí en la tierra. Mientras que tú y yo andamos leyendo la Biblia y las Escrituras, las personas que no aman a Dios adivinen a quién leen: a los cristianos. Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí necesita tus buenas obras. Y ellos te ven. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 5, que tus buenas obras brillen delante de ti para que las demás personas las vean y glorifiquen a Dios. Por lo tanto, sí tenemos una gran responsabilidad de reflejar fielmente quién es el Señor, pero lamentablemente a veces somos tan egoístas y volvemos a esclavizarnos al pecado que terminamos viviendo para nosotros mismos. Y entonces el ego vuelve y domina. Pero como dice Pablo en Corintios, amigos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya nuestras acciones son en representación de Cristo. Entonces, una pregunta reflexiva que vuelve y aparece en pantalla: según tu vida, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Esa pregunta importa. Esa pregunta importa. Entonces, volviendo al texto, esta mujer dijo: si así es Salomón, esta fama honra al Señor. Así es el Dios de Salomón. Segunda cosa a resaltar: ¿cómo era esta mujer, la reina de Saba? Versículo 2, regálamelo por favor, el versículo 2, leámoslo y después vemos la pantalla. Llegó a Jerusalén con un gran séquito. ¿Qué es un séquito? Un gran grupo de personas, de asistentes, y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Y cuando se presenta ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. ¿Qué le dice a usted ese versículo de esa mujer? Por ejemplo, ¿qué tan inteligente era esta mujer? Esta mujer no vino a hablar con Salomón de cosas superficiales. Esta mujer no vino a entablar una relación comercial con Salomón, vino a hacerle preguntas difíciles. Era una mujer que sabía cosas, pero que no había encontrado respuestas. Era inteligente. ¿Qué tan rica era? Ahora sí ponme la imagen. Dice la escritura: una caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Era una mujer muy adinerada. ¿Y qué tan poderosa era? Un séquito de asistentes la seguía. O sea, esa mujer a día de hoy, ¿en qué revista saldría? En la revista Forbes, ¿verdad? En la revista Semana, en la revista Hola, bueno, no sé. Pero sería una mujer sumamente importante e influyente en la actualidad. Semejante perfil de esta mujer. Y esta mujer, como les dije, que ya había presuntamente oído todo y visto todo, llega donde Salomón, Salomón la recibe, se sientan a conversar y después de tener esa conversación, esta mujer dice: wow, qué sujeto. Versículo 4. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón. Tremenda sabiduría que tenía este sujeto. Pero no solo se quedó con estas respuestas, sino que después volteó sus ojos y empezó a ver todo lo que hacían. ¿Y qué dice? Y vio el palacio que él había construido y quedó ¿cómo? Quedó atónita. También, ¿por qué estaba asombrada? Estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, por los coperos y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo al Señor. Y esa es la frase quizás más importante de eso que le asombraba. Tremendas ofrendas que ofrecen al Señor, refiriéndose a los animales que sacrificaban un montón de animales a Dios. Y la reina dice en el versículo 6, y la reina exclamó: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Tremendo, tremendo.
Y sé sincera, yo no lo creía, Salomón. Yo no creía que eso fuera verdad. Versículo 7, yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído ni siquiera refleja la mitad de lo que es. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. Y aquí entonces ellas se desbordan alabanzas hacia Salomón y hacia el Señor. Leo estos dos versículos y buscamos unas aplicaciones para nosotros. Qué feliz debe estar tu pueblo. Qué privilegio para estas personas, para estos funcionarios que pueden estar aquí en tu presencia día tras día escuchando tu sabiduría. Y Salomón, alabado sea tu Dios. Alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Debido al amor eterno del Señor por Israel, Él te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. ¿Usted dimensiona lo que está sintiendo esta mujer al ver a Salomón? Y esto tiene un objetivo. Yo estoy dirigiendo todo este primer punto hacia un lugar, porque partí del hecho de que esta mujer ya había visto todo lo del mundo, era una reina, y quedó atónita ante Salomón, y seguramente nosotros también quedaríamos deslumbrados con Salomón. Pero aquí viene una pregunta importante, y ahora sí empieza la aplicación. ¿Qué es lo que deslumbra a Dios? ¿Qué es lo que Dios ve que hace que Dios diga wow? ¿Qué es lo que Dios ve y dice me complazco en esto que estoy viendo? ¿Será que algo de este mundo? ¿Será que algo del dinero de Salomón hacía que Dios se deslumbrara? ¿Será que la sabiduría de Salomón hacía que Dios se deslumbrara? Absolutamente nada de lo que tenía Salomón podía llegar a deslumbrar a Dios, y absolutamente nada de este mundo llega a deslumbrar a Dios, porque Él es el creador del universo, mis queridos. Pero si hay alguien que hace que Dios diga wow, si hay alguien que Dios diga me complazco en esta persona, y esa persona, adivine quién es: Jesús. ¿Pero por qué Jesús? Mi querido, yo le acabo de escribir a Salomón y seguramente usted se hizo unas imágenes en la cabeza de lo grandioso que es Salomón, pero yo no sé si usted piensa lo mismo de Jesús. Cuando usted piensa en Jesús, ¿cuál es la imagen que se le viene a la cabeza? ¿Jesús realmente es grandioso para usted? ¿O ya está cansado de escuchar tanto de Jesús? ¿Jesús realmente es maravilloso para usted? ¿Lo hace suspirar? ¿Lo hace decir tremendo hombre? Bueno, si no es el caso, me quiero tomar lo que queda de sermón para explicarle por qué Jesús es tan grandioso, por qué Jesús es tan maravilloso, y para decirle que por muy lindas que sean mis palabras, se quedan absolutamente pobres para describir lo maravilloso y grandioso que es Jesús. Por lo tanto, en el segundo punto hablemos de la gloria de Jesús. Escríbalo allí si lo desea. Hermano, lea esto conmigo con atención. Contexto. Los fariseos están peleando con Jesús. Le están reclamando, le están diciendo, pero tú de parte de quién vienes, cuál es tu autoridad, por qué haces lo que haces. Y dice el versículo 38 de Mateo 12, regálamelo. Un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Y Jesús les respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. ¿Y qué ocurrirá? Y el día del juicio, los habitantes de Nínive, recuerda que eso es la historia de Jonás,
¿Qué va a pasar con estos hombres? Estas personas de Nínive se levantarán contra esta generación y la van a condenar, porque los de Nínive, ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás, pero ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Eso es lindo, pero lea lo que dice a continuación. 42. ¿La reina de dónde? La reina de Saba, la que acabamos de leer, la que quedó atónita, tremenda mujer, y Jesús la trae a colación. La reina de Saba también se levantará contra ustedes, contra esta generación, el día del juicio, y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. ¿De qué estás hablando, Jesús? ¿Superior a Salomón? Le dirían estas personas. Si Salomón tenía palacios, Salomón tenía una ciudad majestuosa, tenía mucho dinero, era científico. ¿Tú eres superior a Jesús? Bueno, ¿y dónde está eso de lo que te ufanas de que eres superior que Salomón? Yo le quiero mostrar que las obras de Jesús son superiores que las obras de Salomón. Letra A, las obras de Jesús. ¿Qué edificó Salomón? ¿Qué construyó Salomón? El templo, se construyó un palacio increíble, edificó muy linda Jerusalén. Israel llegó lejos y construyó, y sus obras a la luz del mundo son maravillosas. Pero mire lo que hizo Jesús y dígame si esto tiene punto de comparación. Juan 1:3, el discípulo de Jesús, el amigo de Jesús, escribió esto: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, mientras que Salomón iba y buscaba madera para construir un palacio, ¿quién creó la madera? Jesús. Mientras que Salomón iba y escarbaba en minas para encontrar piedras preciosas, ¿quién creó los minerales? Jesús. Él es el creador del universo. Esa persona que tanto sale en películas, de la que tanto hablamos, de tantas imágenes que hay de Él, el verdadero, llamó a existencia a este universo. Con todos sus mayúsculos y minúsculos detalles. ¿Qué tan complejo es el universo? Yo tengo solo 4 ejemplos. Y seguramente eso no bastará para entender la mente creativa de Jesús. ¿Usted sabe cuál es este bichito, el primero que aparece en pantalla? ¿Usted ha visto ese animalito? ¿Alguno sabe cómo se llama esa cosa toda extraña? Es un animal real. Eso se llama tardígrado. El tardígrado no es más grande que una mota de polvo, es una cosa diminuta, y esa cosa sobrevive en el espacio. Esa cosa resiste radiación solar. Si no estoy de impreciso, tienen una habilidad regenerativa increíble. O sea, no lo tiene otro animal. Y no es más grande que una gota, que una mota de polvo. ¿Quién diseñó ese animal? Jesús. ¿Y qué del colibrí? ¿Cuántas veces aletea ese animalito por segundo? Esos colores que tiene tan preciosos, ¿no? Divino ese colibrí. Y aquí podríamos traer un sinnúmero de animales que son preciosos. ¿Y quién los diseñó? ¿Quién los imaginó? Muéstrame la siguiente. Las flores. ¿Sí le gustan las flores, querida dama? Dice Jesús: aún Salomón con toda su gloria nunca se vistió tan hermoso como los lirios del campo. Qué lindas las flores, con tantas formas, con tantos diseños. ¿Cuántas especies de flores hay en el Amazonas? ¿Cuántas podría inventarse usted? Si yo le pido a usted, diséñeme
tantas flores, ¿cuántas podría llegar a ser? Bueno, Jesús las diseñó todas y cada una de ellas. ¿Y qué de los atardeceres? ¿Qué de esa preciosa bola de plasma que está allá en el espacio? El sol y todas sus estrellas y los agujeros negros y toda esa magnificencia que existe allá afuera, Jesús lo llamó a existencia. Por lo tanto, las obras de Jesús son para decir: ¡wow! Tremendo diseñador, tremendo arquitecto, tremendo ingeniero. Y cuánto más no podríamos hablar aquí de la creación y de lo hermosa y de lo hermosa y de lo preciosa que es. Pero ¿sabe qué es más hermoso aún? Que no solo la llamó a existencia y ya, sino que la sostiene con el poder de su palabra. Dice Pablo en Colosenses 1, 15, 17. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales. Todos esos ángeles, serafines, querubines, todas esas cosas que nos deslumbran, Él las creó. Y también en la tierra hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas, y mire lo que hace, y mantiene unida toda la creación. Si es que fuera posible que nuestro Señor Jesucristo se distrajera por unos instantes, no hay posibilidad de existencia. Para los que les gusta la física, a mí me apasiona la física, la probabilidad de que este universo exista tal cual existe, no se imaginan lo minúscula que es. Lo minúscula que es. Es necesario un ajuste fino, es necesaria una mente creadora para esto. Y ese es Jesús. Y la mantiene unida. La mantiene unida. ¿Qué te deslumbra más? ¿El palacio de Salomón o al creador del mundo? ¿Qué te deslumbra más? ¿Cómo manipulan el oro para crear cosas preciosas o al creador del oro? Mis queridos, ¿saben qué dice Pablo en Romanos? Que la gente se olvidó del creador y empezaron a adorar las cosas creadas. Y así somos nosotros. Así somos nosotros. Por eso Juan el Bautista decía: yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa del calzado a esta persona que está aquí, porque es que Él es el creador del mundo, hermanos. Y yo no sé si esto no le emociona, pero a mí me llena el corazón. Y de la sabiduría, entonces Jesús tiene mayores obras que Salomón, es superior, ¿verdad? ¿Y qué de la sabiduría? Letra B, la sabiduría de Jesús. ¿Quién le dio la sabiduría a Salomón según 1 Reyes 4? Dios. Dios le concedió mucha sabiduría y mucho conocimiento, fue algo adquirido. Pero resulta que la Biblia no dice que Jesús haya adquirido sabiduría, sino que ¿sabe qué dice la Biblia? 1 Corintios 1:24, me voy a saltar un versículo, por favor. La Biblia dice: Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El 30 de 1 Corintios 1, pero por obra suya ustedes están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios. ¿Qué pasó con Jesús cuando tenía 12 añitos? ¿Se acuerda? ¿Dónde quedó? ¿Dónde se quedó? María y José estaban asustados, ¿se acuerda? Se les quedó el niño por allá en el templo, con 12 años. Y cuando llegaron a buscarlo, ¿qué estaba haciendo Jesús? Lucas 2, 46, 47, un pequeño niño de 12 años.
Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Estos hombres que estaban allí en el templo eran maestros de la ley, conocían a profundidad las escrituras, y un niño de 12 años los estaba asombrando con el entendimiento y la sabiduría que emanaba de él, porque él es la sabiduría misma. Por lo tanto, ¿a dónde quieres ir a buscar consejo? ¿A dónde quieres ir a buscar conocimiento? ¿Qué dijo Pedro? ¿A quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús es infinitamente superior en sabiduría a Salomón. Él es la sabiduría de Dios. Y del reino, y aquí podría seguir hablando de otras cosas, pero hablemos brevemente del reino de Jesús. El reino de Salomón, ¿cuánto duró? Él duró gobernando 40 años. Y su reino, según Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 21, era el siguiente. Salomón gobernaba todos los reinos desde el río hasta la tierra de los filisteos, hasta la frontera de Egipto. Su reino está delimitado por una frontera. Pero ¿qué del reino de Jesús? Entonces el ángel se le aparece a María. ¿Y qué es lo que dice? Lucas 1. 32, 33. Este Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y efectivamente eso está ocurriendo porque Jesús inaugura el reino y ahora Él gobierna sobre nuestros corazones y es rey sobre la iglesia. Y Él gobierna y ese reino no tiene fin. Querido mío, ¿qué más tengo que decirle para que me entienda que Jesús es lo más asombroso y precioso que hay? ¿Qué más tengo que describirle para que no se deslumbre con cosas de este mundo, sino que cuando piense en Jesús realmente se deslumbre y se maraville de Él? No me mire a mí, no mire este edificio, mírelo a Él. Miren a Cristo. Miren a Cristo y sus bellezas. Miren a Cristo y sus bondades. Lo voy a leer, Kate. Antes del tiempo, Él ya era, sin principio y sin final, Dios creador, por quien llegó a existir todo lo que existe, desde el más majestuoso ángel hasta el más diminuto polvo de la tierra. Él habló y la materia obedeció. Los cielos fueron extendidos por su voz. El oro, la madera e incluso el mar son obra de sus manos, el gran creador. Las aves de los cielos, los animales del campo, los peces del mar son idea suya en todos sus colores y formas. Sostiene todo con el poder de su palabra y nada escapa de su omnipotencia. Reyes se levantan y caen delante de él y su reino permanece para siempre. En humildad, el soberano Rey descendió como uno de nosotros, humillándose el Creador en forma de creación. No vino a ser servido, sino a dar, y cuánto dio. Su vida en rescate de una humanidad que lo había olvidado. Llevó la cruz y bebió la copa de la ira de Dios para dar esperanza a los pobres en espíritu. El gran Rey omnipotente aceptó las heridas, el dolor y la humillación, e incluso la de morir como un vil criminal para abrir salvación a la humanidad. Pero la muerte no lo detuvo. El sepulcro no pudo callar al Creador, pues resucitó en gloria y poder, venciendo para siempre al acusador y trayendo libertad. Hoy está sentado a la diestra de Dios, recibiendo gloria de legiones incontables de ángeles que dicen a una voz: Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Sin necesidad de nada,
Su voz continúa clamando desde el cielo a través de sus santos al mundo, diciendo: vengan a mí. Y gran fiesta hay en el cielo cuando uno de los suyos regresa. Cristo, Rey incomparable, más glorioso que todo lo terrenal. Quien lo encuentra todo: vida eterna, gozo y paz sin igual. Quien lo encuentra todo. Queridos míos, ¿qué le dijo la reina de Saba a Salomón sobre sus siervos? Benditos son tus siervos, benditos son las personas que están en tu presencia día tras día y escuchan tu sabiduría. Cuánto más nosotros, los que estamos cerca del Rey Creador del universo. Somos bienaventurados, somos bendecidos, afortunados de estar escuchando su sabiduría día tras día. Y mientras que la reina de Saba se tomó el atrevimiento de ir sin permiso a visitar a Salomón, el Rey soberano del universo abre la invitación a todos: vengan a mí, vengan. Y ese es el tercer punto de mi enseñanza. El Rey dice: vengan a mí. En Mateo 11:28 Jesús dijo: vengan a mí. En Juan 7:37 Jesús dijo: vengan a mí, vengan, acérquense a mí, vengan y beban del agua que yo les voy a dar, coman del alimento que yo les doy. Eso dijo Jesús. Y una pregunta que quiero hacernos: ok, ¿qué regalo le llevó la reina de Saba a Salomón? ¿Recuerda? ¿Me puedes poner esa imagen, por favor, si alcanzas? Una gran caravana de camellos cargados con oro, con especias, con piedras preciosas, ¿verdad? Y eso para un rey de este mundo. Bueno, ¿y qué le llevamos nosotros a Cristo, al Creador? ¿Con qué nos presentamos delante de Él? Antes de darle esa respuesta, lea conmigo estos versículos. Primera Reyes 10:10. Versículo 10. Luego, después de la conversación que tuvieron la reina de Saba y Salomón, le regaló al rey 4,000 kilos de oro. Eso son 4 toneladas de oro. Eso es un montón de plata. Grandes cantidades de especias y de piedras preciosas. Nunca más entraron en el reino tantas especias como las que la reina de Saba le regaló al rey Salomón. Pero Salomón también la despidió, y la despidió con lo siguiente: el rey Salomón, versículo 13, le dio a la reina de Saba todo lo que ella pidió, además de todos los regalos de costumbre que ella le había entregado con tanta generosidad. Luego ella y todos sus acompañantes regresaron a su tierra. A esta reina le fue muy bien en esa visita. Respondieron todas sus preguntas y además se retiró de la presencia de este rey con grandes regalos. ¿Y qué pasa con el Creador? ¿Con qué nos presentamos? ¿Qué lo deslumbra a Él? ¿Qué le vas a llevar? ¿Dinero? ¿Especias? ¿Qué le llevas? ¿Sabes? Él no está pidiendo nada. Isaías 55, versículo 1 dice: todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan. Compren y vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Vengan a mí, está diciendo el Señor. Y en el 3 dice: inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno. Esta reina se llevó oro, se llevó especias de regreso para su tierra. El Señor nos está diciendo: vengan a mí y yo haré vivir su alma, y haré con ustedes un pacto eterno. ¿Qué quieres? ¿Qué más esperas para atender a este llamado del cielo? Vengan. Mírenlo a Él. Mírenlo a Él. La reina le dijo a Salomón:
esto que estoy viendo, había oído la mitad. ¿Sabes? No sé cómo lo digo, pero usted me entiende. Hermano, todo lo que se ha dicho de Jesús, lo que se ha escrito de Jesús, todos los sermones que se han predicado en 2000 años acerca de Jesús, no es ni una décima parte de quién es Él. No lo conocemos como deberíamos. Y Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesús, a quien has enviado. Profundidades inescrutables es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay que sumergirnos en su palabra. Por lo tanto, hay que sumergirnos en oración. Por lo tanto, hay que sumergirnos en estar en la presencia del Señor y ver por nuestra propia experiencia quién es este Jesús del que tanto se habla. Porque como yo te dije en la mitad de mi sermón, mis palabras son pobres y absolutamente pobres en describir a ese Jesús. Tú puedes ir a verlo. Tú puedes ir a verlo. Y si así lo quieres, la gracia y la misericordia todavía están echadas sobre el mundo. Cada respiro que tú das es el Señor dándote misericordia para que vengas a Él. Pero tengo que advertirte que si no vienes a Él y tu tiempo en este mundo se acaba, no podrás disfrutar de su eternidad por siempre y para siempre. Y estarás apartado de Él por los siglos de los siglos. Por lo tanto, corre a Cristo. Ve a Cristo. Mis queridos, inclinemos nuestro rostro y por unos instantes meditamos en lo que acabamos de escuchar.